buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Aquí estamos otra vez en una nueva edición del Ojo Local junto con don Ignacio Pozo Payán, intentando un análisis de algunas materias de corte más nacional y otras de internacional, que se supone es el componente que queremos traer permanentemente en nuestro análisis para hacerle sentido a aquellos y aquellas respecto de la importancia de las relaciones internacionales en nuestros cotidianos. ¿Andará por ahí, don Ignacio? Aquí estamos, José. Un saludo. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, por ser considerado cada semana. Un espacio importante para mí para poder conversar de estas cosas que tanto nos gustan a los politólogos, ¿cierto? La política. Así que eso, así estamos dispuestos acá para analizar una nueva semana nacional e internacional. Así es, pues, don Ignacio, estamos en una semana que ha sido, como todas, tremendamente nutritiva en distintas materias. Y desde esa perspectiva, hoy día intentamos avanzar en una línea de reflexión en donde nuestra agenda pública, nuestro cotidiano del sistema político nacional, que trasciende posteriormente a lo que nos ocurre en nuestras calles, en nuestros barrios, se encuentra significativamente interesante, intenso y con un horizonte todavía por no solamente escrutar, sino que intentar adivinar un poquito por dónde podría ir. Y nos referimos en parte a esta discusión que nos ha permitido el gobierno de José Antonio Kast respecto de las distintas iniciativas que está sacando adelante respecto de su agenda pública, sus promesas de campaña, su agenda legislativa, que día con día, mes con mes, ya ha ido instalando y ha instalado además una situación que está bien comentada en los distintos comentaristas, analistas, politólogos, sociólogos, lo que sea en términos de disciplinas que les preocupa esta cuestión del ámbito público. Y tiene que ver con esta situación en la que nos encontramos y que no es nueva, se viene replicando desde hace un tiempo a esta parte, con la idea de la polarización, con la idea de la fragmentación política, con la idea de esta manera poco feliz de pronto, poco fraterna, poco tolerante de establecer el diálogo de lo público, el diálogo de lo político. Y desde esa dimensión, un análisis preliminar, que no es para nada nuevo, un análisis preliminar es cómo las categorías clásicas del ordenamiento del ejercicio práctico de la política, como son las derechas, las izquierdas y los centros, se van disponiendo en esta discusión, pero cómo en un marco de polarización, de fragmentación, dado por la multiplicidad de partidos políticos que existen, dado por un sistema electoral que nutre el Congreso Nacional de la manera como lo nutre, con varios representantes en las derechas y en las izquierdas, centro derechas o centro izquierdas, pero como indicará un comentarista que lo estábamos analizando antes de entrar a esta grabación, Eduardo Zafirio, dice, oh, ¿y dónde está el centro que es capaz de establecer una suerte de transición entre este extremo izquierdo y este extremo derecho? Y que permite entonces no solamente el consenso, el acuerdo, sino que prácticas menos beligerantes en el diálogo, en el discernimiento y en la legítima discusión que nos permite el ser personas. El solo hecho de ser personas nos habilita ya para estar conversando, incluso desde nuestras discrepancias, pero cómo estas discrepancias son las eh, posibilitadoras también de actuar en un marco de tolerancia. Y eso es lo que él denuncia no está ocurriendo. Y no lo denuncia solamente él, sino que varios y varias.
¿Cómo va viendo usted esta cuestión, y que además tiene un efecto en el dibujo de la política pública que se está instalando desde el Congreso de la Nación? Claro, o sea, la última elección presidencial que tuvimos fue una muestra evidente de la polarización del país, ¿cierto? Con claramente los extremos representados en la segunda vuelta, ¿cierto? El PC, Janet Jara, la ultraderecha con José Antonio Gas. Pero, claro, ese no es un fenómeno nuevo, bien lo decía ahí José, que viene esto arrastrándose desde la reforma electoral, quizás cuando se abrió con el cambio del sistema binominal a uno más de proporcionalidad. Y se permitió quizás dentro del Congreso tener una mayor representatividad, una mayor como dispersión dentro de lo que son los espectros políticos, los partidos políticos, pero eso también quizá en ese sentido, si bien representa lo que son los votos, pero también lo que genera es que dentro del mismo espacio donde hay que llegar a consenso, sea muy difícil llegar a un consenso tan rápido, tan inmediato como quizá era durante los 90 o principios de los 2000, ¿cierto? Pero claro, son desafíos que tiene la institucionalidad política. Entiendo que hay una reforma que se está discutiendo también para ver esto como dentro del Congreso un poco se empiezan a no a eliminar, pero sí a controlar un poco los outsiders, estos que son los medios díscolos, ¿cierto? Para quizás que la discusión política no se vea tan un poquito marcada por quizás ciertas aventuras personalistas dentro del Congreso. Pero, claro, afecta esta polarización que estamos viviendo, claro, no es un fenómeno solamente que está pasando en Chile, sino que a nivel mundial estamos viendo esta polarización donde quizás esta ola conservadora que llaman a unos restauradora del conservadurismo está volviendo con fuerza a propósito de los avances en términos del progresismo. Entonces, claro, no hay que verlo como un fenómeno nacional aislado, sino como un fenómeno mundial y que por lo menos acá en Sudamérica, en nuestra región, tiene evidencia porque de todos los gobiernos progresistas se está pasando a los gobiernos de derecha. Entonces, la polarización no es solo en nuestro país, es un problema mundial y claro, afecta también a los que son la construcción de políticas públicas porque si tenemos los espacios de discusión clásicos como el Congreso polarizado, obviamente llegar a acuerdos, llegar a consensos que permitan quizás tener una amplitud respecto a cómo una política pública debiese ser construida por las mayorías, se va a ir perdiendo y se va a ir generando quizás un poquito lo que estamos viviendo ya, que es quizás ir avanzando en base a quizás posturas ideológicas mucho más rígidas que no permiten el consenso para alcanzar acuerdos más amplios. Sí, en esa línea, lo que usted está comentando, además, está situado en este momento histórico del proceso sistema político nacional, instalado en ambas coaliciones, la coalición de gobierno y la coalición opositora. Y cuando el gobierno gestiona su agenda pública, ambas coaliciones se encuentran en una tensión permanente y que entre ellas avanzan, se organizan en un debate bien poco fraternal. Em, Cuestión que pudiese atentar contra el fortalecimiento democrático en oportunidades, pero además de atentar contra el fortalecimiento democrático en establecer una sedimentación, una acumulación permanente de desencanto desde la vecina y el vecino que se encuentra en la avenida, en la calle, esperando el Transantiago, respecto de este debate que es tenso al interior de las coaliciones, pero también es tenso posteriormente al momento de integrar el debate, el discernimiento entre ambas posibilidades. Hoy día veíamos en noticias
cómo desde la coalición o lo que pretende ser coalición opositora genera una verdadera tensión o fragmentación respecto de cómo acordar con el gobierno la agenda de la mega reforma que hemos comentado en más de una oportunidad. Y la tensión es significativamente dura y ruda. Y además, intrapartidariamente hablando, también se generan estas tensiones, cuestión que efectivamente ya logra una dificultad en el partido, posteriormente entre partidos y más sobre todo cuando hay que ir a conversar con la otra coalición y el gobierno. Y cuando estamos en la coalición o lo que pretende ser coalición de gobierno, encontramos al partido gobernante, que se encuentra en posiciones, me refiero al Partido Republicano, en posiciones que de pronto son medias lejanas respecto de su propio gobierno, pero en una disputa con la derecha convencional, representada por la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, lo que queda de Evópoli, y también en una disputa, en una competencia con el otro partido político de derechas, como es los libertarios de Johannes Kaiser, que está permanentemente fragmentando, tensionando al interior de la coalición este fenómeno. Por lo tanto, ahí hay un elemento que llama mucho la atención y existe un PDG que está más bien situado en el espectro de las derechas, pero que todavía está en una condición de permanente negociación directa con el gobierno. Entonces, como que nadie contribuye en este crispado lenguaje, forma, manera de conversar a que los decibeles bajen. ¿Ah? Bueno, tenemos ahí un pequeño material porque nos va a permitir seguir esta conversación, señor director. Este año el estudio de polarización muestra que la polarización política en el país, es decir, entre la gente de izquierda y la gente de derecha, aumentó respecto al 2024 y aumentó de manera significativa volviendo a los niveles del 2023. Hoy día la gente que se identifica con la izquierda y la gente que se identifica con la derecha están más distantes, ¿verdad?, respecto de temas como el rol del Estado en educación, están más distantes respecto del rol que tuvo la economía en la dictadura, están más distantes en cómo perciben la necesidad de usar, por ejemplo, armas en casos de autodefensa, están más distantes, por ejemplo, en por qué se produce la pobreza. El hecho de que estamos en la antesala de las elecciones presidenciales empuja a que los discursos se vuelvan más visibles. A esto se suma el voto obligatorio, que lleva a que una parte de la población que no suele votar se vea forzada a tomar una decisión política. Antes esa gente decía, bueno, yo soy independiente, o me da lo mismo, o no estoy ni ahí, o no me identifico en este eje. Pero hoy día, dado que tienes que tomar posición, ya tú puedes decir, mira, yo soy independiente, pero si tú estás votando por un cierto candidato, ese candidato ya tiene posición política. En el resto del mundo, en el resto de la región, la polarización está en aumento, ¿no? Cada vez hay más opciones polares, no hay los medios, los centros, la neutralidad, ¿no? En este momento no está recibiendo muchos adeptos, ¿no? La gente se polariza. Como bien sabemos, es el diálogo la herramienta que puede permitir acercar posiciones. Sin embargo, el informe reveló una baja en la disposición al diálogo, factor que afecta directamente en la brecha de polarización. Para que una democracia sobreviva y sea sustantiva, necesitamos que muchos, idealmente la mayoría, estemos dispuestos a dialogar, a sentarnos a la mesa y encontrarnos en un punto cercano unos de otros. Son los resultados del tercer estudio de polarización de Criteria con 3xI, que si bien nos muestra que somos una sociedad más polarizada, esta radiografía revela un diagnóstico que tiene que ser el impulso para luchar en acercar posiciones, fomentar el diálogo y la educación cívica, para que una mejor sociedad sea posible. Es bien decidor este video que se nos presenta. Es bien lineal con lo que estábamos conversando. Hoy día tuvimos oportunidad de ver quizás un acto republicano que pudiese
ser contracorriente en respecto a esta situación. Un acto republicano a propósito del Día de la Bandera, hasta donde recuerdo, don Ignacio, usted me corrige, que permitió integrar a el expresidente eh, Eduardo Frei Ruiz Tagle, al expresidente Gabriel Boric, los representantes familiares del expresidente Sebastián Piñera y el actual mandatario José Antonio Kast. Y que ante este momento se encuentran y entregan señales en orden a afirmar que lo que los une en su diferencia es Chile. Sin embargo, el debate, el diálogo, pareciera ser está más cercano a las afirmaciones de estas profesoras, profesores que nos acompañan, este encuestador Valdivieso, de que prima la polarización, que no solamente está en el diálogo entre las izquierdas y derechas, sino que también al interior de cada una de las coaliciones. Sí, importante, bueno, acto republicano el de la celebración o la conmemoración de los 200 años de la presidencia, ¿cierto? De la figura del presidente, porque finalmente esto quiere decir que presidentes de distintas, por lo menos aspecto político, pueden reunirse porque tienen ostentan esta como condición republicana, ¿cierto? Y es importante respecto a la institucionalidad del presidente, entendiendo que es la figura que finalmente, eh, por lo menos tiene mayor alcance dentro de la población, ¿cierto? Cuando hay algún tipo de dificultad, algún problema, siempre se le exige como al presidente, independiente de que haya otras instancias, pero es como la figura que por lo menos el ciudadano siempre ve en términos de respuesta. Entonces, claro, si los presidentes, expresidentes y el presidente actual, claro, se reúnen y hacen este gesto republicano de reunirse, me parece por lo menos que un buen acto para que la institucionalidad presidente o presidentas se mantenga, ¿cierto? Y no pierda este rasgo tan republicano y tan representativo de la misma idiosincrasia del chileno. Sí, a mí me toca hacer unas conversaciones a propósito de lo que tiene que ver con la docencia en algunos espacios donde me toca estar. Y pues, regularmente, y nosotros también lo hemos comentado, esta combinación entre el sistema electoral más proporcional que permite más representación política de las distintas voces que se encuentran a lo largo y ancho del país, em, que además va determinando el sistema de partido político. em, eh, claro, avanza hoy día como una primera conclusión, raya para la suma, en fragmentación, también polarización, más desconfianza y más desafección hacia lo público, hacia lo colectivo, hacia los ejes comunes. Eh, una pregunta sería, a propósito de esto, don Ignacio, ¿no será que se precisa todavía eh, ver qué madurez va a tener porque en definitiva está corriendo el nuevo sistema electoral, la nueva arquitectura política desde el 2017, 18, 19 más o menos, con nuevo Congreso, con nuevo eh, em, sistema de partido, eh, con nuevos actores, proceso constitucional mediante en dos oportunidades, estallido social, em, eh, una serie de anteriores movilizaciones que a mí en lo particular, usted sabe, me gusta tipificarlas como la geografía de la multitud a lo largo y ancho de la patria. Entonces, la arquitectura institucional de nuestro país, claro, hay que escrutarla regularmente, no puede no hacerse, pero ¿habrá madurado todo lo que tiene que madurar o o el esperar en que madure podemos comprometer el acto democrático republicano más grueso? ¿Cómo lo ve usted ahí, don Ignacio? Complicado.
Sí, complicado, sobre todo si son reformas que, claro, recién va a cumplir una década de, ¿cierto? Y quizás no tenemos tantas elecciones como para poder hacer como un, ¿cómo se llama? Un análisis quizá un poco más profundo respecto a los comportamientos de los actores políticos institucionales. eh, Pero claro, por lo menos tenemos esta como cierta reforma y que nos permitió abrir el espectro político, pero claro, como dije inicialmente, eh, hay que verlo con cautela y hay que ver también cómo sale esta nueva como reforma que están viendo al sistema político en el Congreso, que se ha demorado bastante, ¿cierto? Que venía un poco a cambiar o poner un poco de control respecto a los cambios que se puede dar partidariamente y también dentro de las mismas composiciones de las coaliciones al interior del Congreso. Pero, pero eso, yo creo que hay que esperar para dar un veredicto como más firme respecto a lo que fue esta reforma del 2016, si no me equivoco, ¿cierto? Donde está la electoral y la de partido, junto con la descentralización, que fueron como las tres reformas durante el gobierno de Bachelet, si no me equivoco. Pero claro, ahí hay que ir viendo porque finalmente el sistema político tiene que dar respuesta a las demandas y al ambiente, como diría Easton, ¿cierto? Pero claro, el ambiente es dinámico, entonces no podemos, nuestro sistema político no puede ser estático, entonces hay que permanentemente ir reformando en el sentido de que sea un sistema político robusto y que, como bien decías tú, José, la arquitectura institucional permita dar respuesta de la manera no más simple, pero sí un poco más directa a, a las demandas y a los apoyos ciudadanos, que es lo que por lo menos todos esperamos. Sí, y eso también nos lleva entonces a dar el pase al siguiente tema que tenemos eh, por delante, porque esto que nos ocurre en términos nacionales, locales, que también se proyecta hacia la dimensión local, municipal, hasta barrial, de pronto cuando hay que discutir sobre estas cuestiones, eh, también se proyecta hacia lo internacional. Y cómo el sistema político más o menos fragmentado, más o menos polarizado, eh, más o menos desafecto respecto de su base, se proyecta en la gran política internacional o la gran política pública de relaciones exteriores del Estado chileno. Y cómo ello de pronto eh, ayuda más o menos esta polarización. Dicho sea de paso, ya lo comentamos anteriormente, en este contexto de fragmentación y polarización, el actual gobierno genera una pausa, un parelé a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría Ejecutiva General de Naciones Unidas. Y eso a contrapelo de lo que nos tocó observar en esta primera gira, en términos de agenda pública más dura, más ruda en el ámbito de las relaciones exteriores y que tiene supuestamente un impacto también en nuestros cotidianos. Esta gira que hizo el mandatario a Paraguay, en la cita del Mercosur, en donde se están analizando temas diversos y que en específico hizo eco este trabajo de política exterior desde una base polarizada y fragmentada en un tema que sí es transversal de preocupación, como es la cuestión de la seguridad pública y como es la cuestión de las interconexiones em, in- regionales sudamericanas con el famoso corredor que va a conectar el Atlántico con el Pacífico en orden a facilitar la carga de los productores sudamericanos. Entonces, ahí hay un momento internacional que se estrena el presidente y que interesa ver con cierto grado
de expectación la reunión que tiene con Lula da Silva a propósito de estas dos cosas que estamos comentando, pero a su vez como Lula da Silva apoya a Michelle Bachelet y no lo hace el Estado chileno vía su gobierno, ¿no? Entonces ahí se generan, yo no sé si hay una línea directa en esto que nos ocurre en lo que a polarización se refiere con la gran política internacional. Claro, ahí con la baja en el apoyo por parte del gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet, se rompió un poco la línea de política exterior que tenía el país sobre apoyar o estar a favor de lo que son las instancias multilaterales, más cuando hay una candidata que puede llegar a ser la secretaria general de la organización más importante multilateral del mundo. Entonces, claro, ahí un poco se rompe la línea que venía manteniendo la política exterior chilena. Pero claro, ahí entramos nuevamente a la discusión respecto a la polarización. Me parece que la política exterior en ese sentido, como política pública, se vio envuelta en la política interna, ¿cierto? Eh, y claramente la baja cuando se le quitó el apoyo a Michelle Bachelet, fue porque finalmente ahí incidió lo que es la política interna en la elaboración de la política exterior. Entonces, claro, ahí claramente se notó esta polarización que se vio en la política exterior pero claro, ahora con esta gira que vimos del presidente Casa Paraguay, un poco se retoma la línea tradicional de la política exterior chilena, ¿cierto? De la multilateralidad, de los diálogos bilaterales también. Entonces, claro, hay que ver cómo se desarrollan, pero por lo menos en ese sentido se retomó una línea histórica de la política exterior de Chile. Pero claro, ahí obviamente el presidente Kass en esta instancia que era el Mercosur puso nuevamente en la agenda, su propia agenda, ¿cierto? Respecto a la seguridad y la migración. Entonces aprovechó esta instancia para finalmente lucirse, por decirlo así, respecto a problemáticas internas en esta instancia internacional. Pero claro, ahí hay que ir viendo finalmente cuál va a ser el desempeño en otras instancias internacionales y cómo va a ser la política exterior en esa otra instancia, cuando ya no es como en este ámbito más regional, sino quizás mucho más en la misma ONU, cuando tenga que en la Asamblea General hablar el presidente Kass. Vamos a ver también cuál va a ser su desplante y cuál va a ser eh, la línea política exterior que va a seguir ahí. Pasamos al recurso que tenemos, señor director. Nosotros no somos parte integrante del Mercosur, somos un país de observador, porque tenemos tratados de libre comercio con la Comunidad Económica Europea y con distintos países. Nuestra experiencia colabora para que Mercosur pueda ir avanzando también en esta línea. Sí nos interesa que Latinoamérica, todo el continente, sea un continente seguro. Por lo tanto, junto con el tema de comercio, la seguridad es fundamental para que ese comercio fluya como corresponde y no sea capturado por el crimen organizado, que es algo que sí nos interesa y en lo cual nosotros hemos liderado instancias de interacción con los distintos países vecinos a Chile. Se está construyendo, como ustedes saben, este corredor bioceánico que va a ir entre Chile y Brasil, que va a permitir mayor rapidez y flujo de mercancías hacia Asia, pero también hacia Europa. Y nos importa mucho el tema de la seguridad portuaria y que todos colaboremos para combatir el crimen organizado. Sí, ahí entrega parte de los conceptos que habíamos comentado hace un ratito nomás sobre estos contenidos de la cita que tuvo José Antonio Kass en el Mercosur. Llama la atención de todo modo este contraste, que lamentablemente este minuto de cuña no permite esta sabrosura de bilaterales que tuvo el presidente con su homólogo de Brasil. Habría sido interesante hacer ese contrapunto que estamos acá comentando. Pero efectivamente, como usted bien indica, hay retoma. Ahora sí hay que afirmar algo.
el tema de la seguridad ya no solamente es una cuestión que se entiende como necesaria de abordar en cuanto a política pública, en cuanto a política en solo Chile, sino que es una cuestión transversal en todos los países de la región, Latinoamérica, el mundo en definitiva. Cómo el acto delictual se ha ido entronizando, se ha ido institucionalizando y ha desafiado permanentemente a lo instituido. Y por lo tanto se está regularmente buscando los mejores mecanismos que permitan contener esta situación. Por lo tanto, ahí el presidente, por supuesto, coloca en valor su influjo, su concepción interna, pero sobre un dinamismo que es transfronterizo, transnacional, como es contener la delincuencia. Y eso es más de una oportunidad para bien o para mal, cruzado con el fenómeno migratorio que hace, por supuesto, una suerte de vaso comunicante o cadena transportadora para el crimen organizado, sin perjuicio de entender a la migración como una práctica habitual, mundial, de toda la vida y como un derecho humano. Pero se permiten ahí ciertas circunstancias donde el crimen organizado tiene algunas facilidades, sin perjuicio de la operatividad concreta que tiene el crimen organizado. Entonces, sí, el tema lo coloca, pero sobre un contexto validado políticamente y que apunta a políticas públicas que sean lo más coordinadas posible. Ahora, lo que sí interesa también es relevar esta idea transfronteriza a propósito de este corredor bioceánico, esta idea de los territorios, los espacios geográficos, el nodo que se llama puerto, que para el caso chileno es de verdad un desafío permanente con toda la costa que tiene para que esta institucionalidad portuaria esté regularmente lo más innovada posible, lo más conectada en función del modelo de desarrollo que se ha dado el país, que a uno le puede gustar más, le puede gustar menos en función de cómo las mayorías se satisfacen en sus necesidades, que varias hay, varios no lo hacen, pero sobre ese esquema es que esta visita que hace el primer mandatario a este foro intenta entonces colocar en valor estas líneas, don Ignacio. Claro, o sea, valora este proyecto de esta carretera bioceánica, ¿cierto? Claro, y sobre la misma indica que hay que resguardarla porque puede ser, obviamente, facilitar no solo el comercio, sino que también todo lo que es el crimen organizado. Pero claro, aquí por lo menos una impresión que me da a mí es que finalmente empieza a entender que lo que él en campaña permanentemente dijo que iba a acabar, que era con la migración, el cierre de fronteras, ¿cierto? El crimen organizado, lamentablemente no se puede si es que no hay una cooperación transfronteriza, transnacional, ¿cierto? Entonces, todas esas promesas que finalmente se hicieron durante campaña tenían ahí también su pero, ¿cierto? Que finalmente hay cierta dependencia, sobre todo en términos de migración, por donde pasan las rutas de migrantes, de llegar a acuerdos con esos países para ver cómo se controla antes de que lleguen a la frontera chilena. Lo mismo con el crimen organizado. Entonces, claro, lamentablemente para él, creo yo, no, el problema no se podía controlar solamente desde lo nacional y obviamente hay que ir a lo internacional y me parece que en ese sentido colocar el tema de la seguridad es un buen aproximamiento para entender que no hay que aislarse, pues entonces cierre de fronteras como tal no puede ser posible, así como él lo está planteando. Sí, no, es que de verdad, ay, eh, de verdad que es tan este, tensionante
escuchar un discurso maximalista en época de campaña y ver un accionar tan distante de ese discurso maximalista. Lo vimos con el gobierno de Gabriel Boric cuando se instala y en ese maximalismo que provenía de la otra vereda se encuentra con estas maneras y formas que tiene el sistema político interior y externo, pero sobre la misma un siguiente maximalismo y pareciera ser hasta más vociferante de pronto, encarnado en la persona de José Antonio Kast, ver esa distancia, esa brecha, llega a, o más bien obliga a analizar en profundidad la legitimidad muchas veces del hablar, del discurso, eh, del diseño, de la política pública. eh, en fin, son muchas aristas las que van quedando siempre abiertas respecto de el proceder del gobierno y cómo se va entronizando en las distintas dimensiones que permite el hacer práctico de la política, ya sea en lo interior nacional, local, regional o en lo internacional como es concurrir a este foro del Mercosur, estando precedido por una definición internacional bien poco feliz, por lo menos en el circuito internacional, como es no respaldar la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet. En fin, eh, ¿alguna otra cosa que indicar? Mire que acá el director me está apurando. No hay un comentario sobre la última reflexión tuya, José, eh, que claro, dentro de estos maximalismos, dentro de estas promesas de campaña, como le dijo el presidente Piñera cuando asumió Boric, otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Entonces, claro, más fácil ser oposición parece que ser gobierno. Le pasó al PC el Frente Amplio con Piñera, ahora le está pasando, le pasó, perdón, al Frente Amplio también cuando fue gobierno con republicanos y ahora a republicanos también le está pasando esta dificultad de ser gobierno. Finalmente, cuando son estos como partidos nuevos, entre comillas, y que no tienen esta base política partidaria, ¿cierto?, tan aceitada, les cuesta, y sobre todo cuando se hace una propuesta más bien desde de estar en contra del otro, más que una propuesta que nazca desde la genuina intención de poder mejorar ciertos aspectos que han estado mal. Entonces, claro, ahí también para la reflexión respecto a cómo estamos eligiendo a quienes nos representan y eso esperará que todo esto mejore y que el sistema político tenga la capacidad de tolerar, ¿cierto?, estas como dinámicas tan polarizantes que estamos viviendo en la actualidad. Eso es, bueno, apelando entonces a mayores grados de tolerancia, a mayores grados de ubicar posibilidades de lo colectivo como eh, condición de hacer, desde lo cotidiano hasta las políticas públicas, apelando al fortalecimiento de la democracia, apelando a la búsqueda de los consensos, de nuevo cuño, por supuesto, en las nuevas maneras en las que nos disponemos, en las nuevas arquitecturas institucionales, políticas en las que estamos, solamente dejarles invitados para la siguiente vez que nos reunamos a establecer estas microcápsulas de análisis con don Ignacio e invitados que esperamos sea la siguiente vez en un tema también apasionante respecto de lo local, lo nacional y lo internacional en el ojo glocal.